Buenas tardes, profesor. El tema que nos corresponde exponer se titula Conceptualización preteórica y su relevancia en el diseño investigativo. Las integrantes de este grupo son Tenorio Angulo Carelis y quienes habla Ortiz Guanopatín Carla. Como primer punto voy a iniciar con la introducción donde explicaremos la importancia de comprender la realidad antes de aplicar teorías o conceptos académicos dentro de una investigación. En el documento de García González se indica que la investigación no comienza con la teoría, sino con la comprensión de la realidad que se quiere estudiar. A este primer paso se le llama conceptualización preteórica, en la cual es fundamental porque permite observar, escuchar y pensar críticamente antes de imponer conceptos académicos. Este tema en sí es importante porque si no entendemos bien la realidad desde el inicio, podemos construir investigaciones vacías, desconectadas de lo que realmente ocurre. El objetivo en sí de este tema es entender qué es la conceptualización preteórica y por qué es esencial para iniciar una investigación desde la realidad y no de las ideas preconcebidas. Al analizar esto, nos permite tener una realidad con sentido crítico y construir un estudio coherente, ético y basado en los hechos reales. Por otra parte, tenemos lo que es la motivación. Este contenido no solo sirve para aprobar un trabajo, sirve para aprender a investigar de forma consciente y responsable la realidad de lo que vivimos o lo que viven las personas a las que se las va a investigar. Por otra parte, ¿qué entendemos por conceptualización preteórica? Se dice que es el proceso inicial del investigador al identificar, nombrar y organizar profesionalmente los elementos de una realidad problemática antes de usar teorías establecidas, según García González y Sánchez Sánchez. Por otra parte, también sostiene que es la etapa que permite generar categorías emergentes desde la observación, las experiencias y el diálogo con los actores sociales o fenómenos, no desde libros. Como ya mencionó mi compañera, el concepto de conceptualización preteórica y su relevancia en el diseño investigativo, yo me enfocaré en explicar los tres puntos fundamentales que la componen. Tenemos la situación problemática, el objeto de estudio y el campo de acción. Aquí nos indica que todo diseño investigativo debe construirse a partir de tres elementos fundamentales o tres elementos importantes que se encuentran estrechamente relacionados. En primer lugar tenemos la situación problemática. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí hace referencia a la realidad compleja o conflictiva que genera la necesidad de investigar. En segundo lugar tenemos el objeto de estudio, que aquí corresponde o representa a lo que es a la parte específica de esa realidad, en donde el investigador decide analizar con mayor profundidad. Y por último, tenemos el campo de acción. Se entiende como el aspecto en donde el objeto de estudio busca intervenir, transformar o componer o proponer soluciones. Aquí la conceptualización preteórica en sí cumple un papel muy clave. ¿Por qué? Porque permite articular de manera lógica y coherente estos tres componentes, como lo acabé de mencionar, evitando lo que es la improvisación y asegurando que la investigación tenga un fundamento claro y pertinente en donde esté orientado desde un inicio. Bueno, por otra parte tenemos en nuestra investigación dos preguntas. La primera, ¿podemos construir una investigación válida si no comprendemos primero la realidad desde la mirada de las personas que la viven? No. ¿Por qué? La investigación solo tiene sentido si nace desde la realidad y desde las personas que las viven. Si un investigador intenta explicar un problema sin escuchar a quienes lo experimentan, este puede correr el riesgo de inventar conclusiones que no representan realmente lo que
está ocurriendo. Por eso, antes de usar teorías o metodologías, primero hay que observar, escuchar y entender contextos reales. En eso se basa la conceptualización preteórica. Un ejemplo de esto es que si alguien quiere investigar por qué los jóvenes dejan la escuela, pero no habla con ellos ni con su familia, tal vez piense que es por falta de interés. Pero si observan y preguntan, pueden descubrir lo que es la realidad de esto. Hay algunos que dejan los estudios, ¿por qué? Porque deben trabajar para ayudar a su familia o no hay transporte para llegar a clase. Así se ve por qué es importante conocer primero la realidad antes que investigar. Como segunda pregunta que hemos planteado es ¿por qué es peligroso imponer teorías sin hacer antes una conceptualización preteórica? Como respuesta tenemos, porque si usamos una teoría sin entender primero la realidad, podemos forzar los datos para que encajen en lo que ya creemos. Es como querer ponernos una ropa que no es de nuestra talla. Entonces, la conceptualización preteórica aquí nos permite mirar el problema tal y como es, sin filtros, sin ideas preconcebidas. Después de eso, sí podemos usar teorías, pero con sentido y respeto al contexto real. Conclusión, la conceptualización preteórica se confirma como una etapa esencial dentro del diseño investigativo. Porque permite ver la realidad antes de teorizarla o medirla. A lo largo del desarrollo vimos cómo García González y Sánchez explican que esta fase es la base para reconocer la situación problemática, construir el objeto de estudio y definir el campo de acción de manera coherente y no de manera improvisada. También comprendimos que este proceso no solo es técnico, sino ético y reflexivo, ya que exige escuchar a los sujetos, reconocer sus experiencias y evitar imponer lo que son ideas o teorías sin fundamento a lo que es a la realidad. Con esto se cumple con el objetivo planteado, entender qué es la conceptualización preteórica y por qué es importante o por qué es relevante en el diseño investigativo y cómo esto se orienta en todo el proceso de investigación, en donde investigar no empieza con las teorías, sino con una mirada crítica y sensible sobre lo que ocurre en la realidad, y solo cuando se comprende esa realidad, la investigación puede ser verdaderamente científica, ética y transformada.